Bueno, buenas tardes para todos. El tema que vamos a ver en esta oportunidad es la mezcla lenta. Ya habíamos visto la mezcla rápida en clase anterior. La mezcla rápida, pues rápidamente les resumo, pues es cuando agregamos coagulante al agua para su tratabilidad y el coagulante, como lo habíamos visto, lo que hace es generar unas uniones de las partículas del coagulante con el coloide, que es, pues ya sabemos que es digamos, esa masa que está en suspensión, como esas punticos que se ven en una muestra y que pareciera que nos diera el color o la turbiedad de la muestra. Entonces, esos coloides lo que hacen es generarme pues como ese color aparente y esa turbiedad, por lo cual necesitamos utilizar el coagulante. Entonces, eso se vio en mezcla rápida. Ahora en la mezcla lenta, en sí, ¿qué significa? Pues la mezcla lenta entra el término de la floculación. La floculación consiste en la aglomeración mediante la agitación moderada del agua. Quiere decir que en esta parte lo que vamos a hacer es que ya pasamos de la mezcla rápida donde tenemos esas partículas que se están moviendo rápidamente junto con el coagulante y lo que hacemos es disminuir la velocidad. Entonces se hace mediante la agitación moderada del agua. Entonces ya no tenemos una agitación muy alta, sino más bien bajita y las partículas se desestabilizan durante la coagulación. Lo que hace es que se forman unas partículas de mayor tamaño y peso y en la parte de la floculación se reúnen esos microflóculos para formar partículas con peso más específico, superior a la del agua. ¿Para qué? Para que podamos, digamos que esas masitas se puedan, por medio de la gravedad, ir al fondo del floculador. Hay varios floculadores, o existen varios floculadores en la parte hidráulica de la planta. Luego de haber formado los flocs, que es lo que resulta de la floculación, entonces el flóculo, se forman los flóculos y lo que se hace es que genera una concentración volumétrica para poder luego proceder a la sedimentación y filtración. Entonces se clarifica el agua por medio de la coagulación, digamos que las partículas se unen y después lo que sucede es que con el peso y la gravedad pues vamos a formar los flóculos que parecen como pequeñas partículas gelatinosas y esos flóculos van a decantar. Luego de pasar por la floculación pasaremos por el siguiente procedimiento, que es la sedimentación, y por último la filtración en el caso de aclarar el agua. Ya para la desinfección usamos el cloro. Bueno, dentro del procedimiento de la floculación, después de que el coagulante se ha mezclado y coagulado, el agua comienza, las partículas comienzan a adherirse. Eso es lo que ya les acabo de explicar, la formación de los flocs. Y a este proceso particularmente se le llama mezcla lenta porque debemos bajar la revolución de la agitación, o pues ya pasamos, o sea, cuando hablamos de agitadores mecánicos para la coagulación, entonces, bueno, a los agitadores les vamos a disminuir el gradiente de velocidad, o sea, la velocidad en sí. Mientras que si utilizamos un método hidráulico, lo que sucede es que el agua, después de pasar por ejemplo, una canaleta parcial, donde ya les expliqué que había un resalto hidráulico, pasan y luego disminuye la velocidad gracias a que debe atravesar, por ejemplo, una canaleta o un vertedero y luego pasar suavemente o de forma pausada y tranquila, es decir, que no aplicando ningún tipo de presión ni de fuerza al sistema de floculación. Entonces los floculadores también son estructuras hidráulicas, los cuales pues lo que hacen es disminuir poco a poco la velocidad del agua y permitir o dar el tiempo indispensable para que decante
la cantidad de flóculos. Este periodo más o menos de retención del agua está para los flóculos entre 30 y 60 minutos. La velocidad de agitación no debe ser tan alta que rompa el flóculo, es decir, que no se debe agitar mucho, ni tan baja que permita la sedimentación, o sea, que no, digamos, el flóculo se quede ahí atascado, la mayoría de flóculos, porque pueden atascar al floculador. Entonces lo que se tiene que hacer es bajar la agitación, permitir que el agua pase, digamos que una velocidad un poco más moderada, y listo. Ya después de que pasa, llega al siguiente sistema, que se llama sedimentación. Bueno, en este tema de floculación, entonces tener en cuenta, por ejemplo, acá tenemos un sistema convencional y la floculación genera, digamos que hay unos movimientos, les decimos el movimiento browniano y diferentes movimientos digamos, del flóculo, de su transporte hacia el sedimentador. Entonces tenemos pues diferentes momentos donde el flóculo se va formando y luego entonces digamos que se va moviendo gracias a la acción de la gravedad, se va moviendo la masa floculante, el floco. Luego pasa al sedimentador. En el sedimentador, ¿qué sucede? ¿O para qué sirve? El sedimentador sirve para la remoción de partículas, los flocos. Y la floculación, o sea, lo que se forma en la floculación, se deposita en el fondo del sedimentador por la fuerza de gravedad, o sea, por su propio peso, lo que les acabo de explicar. Con la sedimentación se produce una clarificación del agua. Es una clarificación previa, ya que después, para hacer una clarificación total, se utiliza el filtro. Entonces, bueno, en la floculación pasa, como ustedes lo pueden ver aquí en esta flechita, a la sedimentación. La estructura en la que se lleva a cabo la sedimentación es el sedimentador. En las plantas convencionales el sedimentador es un tanque, parece una piscina, el cual viene o procede varias zonas. Entonces, bueno, procedo a explicarles las diferentes zonas del sedimentador. El sedimentador, digamos, esta es una vista en planta de nuestra estructura. Tenemos la entrada, que es como la primera parte. La entrada, si la vemos acá en corte, esta es en planta, entonces esto es como si yo estuviera encima o volara por encima de la estructura, y esto es como un cortecito que se le hace. Entonces entra, ¿sí? Llega el agua, entra por esta parte y digamos que se llena, llega a un nivel. Esta es una pantalla difusora. ¿Para qué? Recuerden que hace parte de la mezcla lenta. Entonces la mezcla lenta lo que se busca es que la velocidad del agua vaya disminuyendo. Entonces para eso utilizamos esta pantalla. El agua llega por rebose y digamos que empieza a llenar esta zona de sedimentación. Cuando el agua ya está, digamos que uno ve en esta parte del tratamiento el agua bastante quieta, bastante en calma, entonces el agua pasa de este punto a este punto. El tiempo que demore entonces los flocks en digamos que ir cayendo e irse clarificando, entonces ese tiempo se llama tiempo de retención hidráulica, que es el tiempo que pasa esta cantidad o este volumen de agua en esta estructura. Y los flóculos entonces van sedimentando y van cayendo a un desagüe. Y luego acá tengo otro vertedero que parece una paredcita con una abertura. Entonces lo que hace es que por el mismo nivel del agua pasa por acá, y aquí hay una zona de salida donde tenemos un tubo, el cual pues me permite enviar el agua al siguiente proceso. ¿Cuáles son las zonas que se llevan a cabo en la función? La zona de entrada, que hace que se dé un tránsito suave entre el flujo del agua que entra y la que se necesita en la zona de sedimentación. En la zona de salida contribuye a que se le dé un tránsito suave entre las zonas de sedimentación y el flujo de salida,
Entonces se da un flujo constante y un flujo con la misma velocidad. La zona del lodo recibe todo el material sedimentado, es decir, se forman unos lodos, que son los lodos de la formación del floc. Y está la zona de sedimentación, que es todo el tanque, para permitirle el asentamiento libre de influencias en las otras zonas. La velocidad horizontal del flujo por diseño debe ser inferior a la velocidad con que se depositan las partículas, o sea, los flux, para que puedan depositarse y no sean arrastradas. ¿Por qué? Porque es que si nosotros utilizamos, digamos, llevamos todo el floc a un filtro, el filtro se va a tapar y esa cantidad de floc es muy complicada de estar lavando las eras del filtro una por una. Entonces es un poco más complejo. Tipos de sedimentadores. Existen varias formas de clasificar los tipos de sedimentadores. Una de ellas es la diferencia por su forma, sentido de flujo y condición de funcionamiento. Vamos a tener sedimentadores según su forma, rectangulares, circulares y cuadrados. También según el flujo. Vamos a tener horizontales y verticales. Y por las condiciones de funcionamiento, las cuales pueden ser convencionales o laminares. Las laminares tienen tubos o placas paralelas, parecen como una especie de muritos y son de alta tasa. ¿Qué quiere decir de alta tasa? Que la remoción es bastante amplia. ¿Listo? Es decir, que hay unos que son de tasa media o tasa baja, que la remoción pues tenemos que tener en nuestra planta varios módulos de sedimentador para que ampliemos como digamos que esa capacidad de remoción pues para toda la muestra de agua que vamos a trabajar. Entonces, si es de alta tasa, quiere decir que esa sola estructura va a tener una capacidad tan alta que puede alcanzar a remover pues, la mayoría de los flóculos. ¿Listo? Entonces, los sedimentadores, este tema es muy sencillito porque pues el agua pasa a estar en mucho movimiento, aplicando entonces las normas y leyes de la coagulación. Hay diferentes tipos de coagulantes, nosotros los vimos en la clase pasada, y también hay aceleradores para la coagulación, que son los polímeros. Entonces, ya después de eso, pasar a los flóculos, a los floculadores, es mucho más sencillo, y de estos pasaremos al sedimentador. Todo por parte de la mezcla lenta. Ahora, en la siguiente etapa del tratamiento, entonces vamos a tener el tema de la filtración. ¿Qué es la filtración? Consiste en retener las partículas suspendidas y coloidales que no se sedimentaron, haciéndolas pasar a través de un medio poroso. Es la capacidad que tiene el agua, recuerden, de la percolación. Es la capacidad del agua para atravesar cuerpos porosos. La filtración es una de las principales operaciones que se realizan en toda la planta de tratamiento. Hay varios objetivos que se logran a través del proceso de filtración y conviene conocerlos. ¿Cuáles son esos objetivos de la filtración? Remoción de bacterias. La eficiencia en este aspecto depende de la granulometría de la arena. Ahorita les subo un video sobre granulometría para que ustedes tengan presente cómo es, digamos que la clasificación de las eras de un sistema de filtración. Entre más finas sean los granitos de arena, mayor será su eficiencia. Entonces, en el sedimentador medimos si es alta, media o baja tasa, si es esa remoción, esa capacidad que tiene la estructura. Pero en filtración medimos la eficiencia de clarificación. Quiere decir que entre más, digamos, transparente y clarificado tenga, digamos, la muestra de agua, pues más eficiente es el filtro. No hay que aplicar un montonón de cosas para lograr esa clarificación, sino saberlas colocar en un orden particular. Entonces tenemos varios tipos de filtros.
Bueno, ¿cuál es la estructura para la filtración? Es llevar a cabo estructuras que contienen pues los diferentes medios porosos y esto se forma de manera ascendente o descendente, dejando retenido en el medio filtrante las partículas que no se removieron en el sedimentador. Entonces, ascendente es que el agua llega de manera por rebose, puede ser de la parte de arriba del tanque, o descendente que se le inyecta la cantidad de agua por debajo del tanque donde esté las eras de filtrado. Clases de filtros, hay dos clases de filtración, la lenta y la rápida, y la diferencia está en la velocidad con que se lleva a cabo el procedimiento. Acá tenemos un resumen donde tengo filtros lentos, filtros rápidos, y los filtros lentos en arena lo que tienen es grava fina, muy fina, arena fina y grava, digamos, de un tamaño no muy grueso. En los filtros rápidos vamos a tener filtros por gravedad y filtros por presión, donde el medio filtrante vamos a tener antracita, arenas y grava. Utilidad del filtro lento. ¿Cuál es digamos que lo más importante a la hora de usar un filtro o a la hora de diseñar? Que al agua se le pueden remover los microorganismos, pero no al 100%, tener presente eso. También se forman unas biopelículas en las gravas o en las arenas. Son como un material, digamos que resbaloso, como una especie tiene una viscosidad y también es verde. Entonces esa biopelícula ayuda a atrapar los microorganismos presentes en el agua. No a todos, y no es solamente aplicar este procedimiento para clarificar, sino también complementar con el sistema de desinfección. El funcionamiento: el agua llega por las canaletas o las cámaras de entrada y allí pasa a la superficie de arena, por una ventaja en la pared del filtro. El agua llega a la superficie baja a través de la arena y es recorrida en el fondo por la tubería perforada de 18 pulgadas. Lleva a la cámara de salida de donde pasa el tanque de almacenamiento. En la superficie de la arena se forma lo que les digo, la capa biológica, que es la biopelícula, y esta capa es muy importante, pues por lo que les acabo de comentar de los microorganismos. Durante los 2 primeros meses de funcionamiento, los filtros lentos no se puede asegurar que el agua esté libre de microorganismos, porque pues muchas de estos microorganismos pues pasan fácilmente y pueden llegar a causar enfermedades. Por esta razón se recomienda al comienzo de los filtros lentos funcionen con un caudal bajo y disminuirlo los 2 meses de maduración. Entonces, de la capa biológica, porque pues se va formando y así sucesivamente. Cuando se va formando, pues aumentamos el caudal. Tipos de plantas tenemos: plantas convencionales, que es de ciclo completo, que es como la que les estoy explicando. Plantas de filtración en múltiples etapas, esas se denominan plantas compactas, que tienen en línea todas sus etapas. Plantas de filtración directa, donde pues solamente tienen filtros y enseguida se aplica hipoclorito. Y su aplicación debe tenerse en agua cruda con turbidades muy bajas. Y la última es la planta de filtración en línea. Se parece a la compacta y realiza coagulación, filtración y cloración en una sola estructura, y digamos que en todos estos casos hay que ir midiendo la turbidez y el color. Bueno, en cuanto a la presentación, pues eso sería de la mezcla lenta, y pues les voy a explicar. Bueno, primero que todo, que continúa, ustedes deben realizar por favor esta tarea: consulta sobre sistemas primarios del tratamiento de agua potable y mezcla rápida. Entonces, de acuerdo con la lección adjunta, los sistemas primarios de tratamiento, consultar sobre otros sistemas de tratamiento primario que lleguen a existir para agua potable, por favor.
y según la lección de sistemas de tratabilidad, consultar tipos de coagulantes que se utilizan en el tratamiento de aguas. Eso hace parte de la lección anterior, que es sobre coaguladores, o sea, tipos de coagulantes. Eso entonces ustedes me la van a hacer aquí. Recuerden, tienen 8 días para entregarme en estas tareitas. Y pues lo siguiente que les dejé por acá se llama la lección de laboratorios. Son los informes de laboratorio que ahora en adelante ustedes me van a hacer. ¿Qué van a hacer? Van a ver este videito de la toma de muestra puntual y qué van a hacer. Para este primer ejercicio de laboratorio van a observar el video y responder los siguientes puntos. 1. Nombre de la persona que tomó la muestra. 2. Fecha de toma de la muestra. 3. Lugar de toma de la muestra. O sea, especificar en qué punto. Puede ser en sus casas, en cualquier punto, en el lavadero, en el lavamanos, en el lavaplatos. Importante que, por ejemplo, la mayoría haga este ejercicio en el lavadero, donde llega el agua directa de la planta de tratamiento de agua potable, los que tengan. El tipo de muestra en este caso es puntual. ¿Qué quiere decir puntual? Que se toma una sola muestra por punto. No se necesitan muchas muestras por punto. Me van a escribir en el informe objetivos. En este caso, el general, que es un solo objetivo. No se pongan a poner varios objetivos generales. No, un solo objetivo general. Y específicos por lo menos 3. Recuerden que los objetivos están estructurados con, digamos, se redacta en tercera persona. Quiere decir que ustedes no van a hablar de que yo coloqué el balde. No, ustedes hablan de que se realizó, se efectuó, se ejecutó. En ese aspecto, por favor, tenerlo presente. Y en los específicos igual, o sea, se realizó tal cosa. Tener en cuenta los verbos. Entonces, los verbos observar, realizar, ejecutar. Entonces, tener presente muy bien cómo lo van a redactar con los respectivos verbos. Describir cómo tomó la muestra, tienen que explicar un paso a paso. Pueden utilizar también diagramas de flujo. Entonces, por lo menos acá les voy a mostrar un diagrama de flujo de proceso, donde pues aquí les voy a mostrar unas imágenes de un diagramita de proceso que es así. Entonces ustedes tienen inicio, siguiente paso y así sucesivamente hasta que lleguen a fin. ¿Listo? Entonces primer paso, tomar la muestra, segundo paso, entonces primer paso, desinfectar el recipiente, segundo paso, tomar la muestra, tercer paso, marcar la muestra y así sucesivamente, de acuerdo a lo que hayan visto en el video. Y la descripción, el paso a paso, observación de la muestra, colocar las condiciones que logra observar de la muestra, tales como el color y el olor. Entonces ustedes van a poder oler un momento su muestra, no la vayan a tomar. Y el color, revisar de pronto si es amarillenta, si es transparente, si tiene algún tipo de coloración y colocarlo ahí como observación. Listo, entonces por ejemplo aquí tenemos el caso de un compañero de ustedes que muy amablemente nos prestó su ejercicio. Aquí tenemos la introducción, los objetivos. Digamos aquí el compañero trabaja en una planta, entonces pues él nos permitió de pronto tomar como referencia. La descripción del procedimiento puede ser así o puede ser en diagrama de proceso, como les acabo de explicar. Pues abrir la caja, desinfectar el grifo, cada paso a paso. Para la muestra de olor, los pasos a seguir: abrir la caja, abrir el grifo, llenar los frascos con el sentido del olfato, detectar si hay algún olor y escribir los resultados en la bitácora o en los resultados. Aquí por lo menos el compañero nos colaboró con resultados obtenidos del experimento. Recordar que yo les había dicho que el color en qué unidades se reporta, en unidades platino-cobalto, y la turbiedad en unidades nefelométricas.
y el olor pues inoloro o tiene un olor particular, lo que a ustedes de pronto les parece como inusual. Conclusiones, se puede determinar, ojo porque este compañero pues aquí le embarró, podemos determinar que, no, se puede determinar que los parámetros del color y el olor cumplen según la norma. Se aprende o se analiza sobre el correcto procedimiento para realizar una muestra y de lo explicado en clase, según la normativa, es importante que se reconozca los parámetros establecidos en el decreto 1575 del 2007. Ustedes pues van a hacer otras conclusiones y pues van a tener en cuenta la redacción. Eso sería el primer informe de laboratorio. También tengan en cuenta que les subí aquí en calidad del agua. Por acá está. En esta calidad del agua potable, entonces aquí subí la resolución 2115 del 2007. Listo, entonces no siendo más con respecto a la temática de esta semana, eso sería todo. Entonces cualquier cosa estaré yo pendiente. Por favor, las personas que están pendientes de trabajos, lo que es el trabajo individual 1 y el caso de abastecimiento, por favor, ponerse al día. En nuestra siguiente clase, entonces, por favor tener en cuenta que van a tener esta tarea para esta semana, lo que les dije, de acuerdo a la lección sistemas primarios de tratamiento, consultar otros sistemas de tratamiento primario y los tipos de coagulante para el tratamiento del agua. No siendo más, les agradezco mucho por la atención y por favor cualquier duda que tengan pueden escribirme en mi horario de oficina. Muchas gracias y feliz día.